Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. En el episodio de hoy hablaremos sobre la campaña militar más importante de la Guerra del Golfo, una serie de estrategias y movimientos que resultaron en lo que se conoce como la liberación de Kuwait, país que había sido previamente invadido por su vecino Irak. En este episodio explicaremos los antecedentes directos de esta campaña de liberación, la captura de Kuwait por la coalición internacional y lo que sucedió después del final de la Guerra del Golfo. En el año de 1990, el Medio Oriente fue escenario de un acontecimiento que capturaría la mira de todo el mundo, un suceso impactante para la región del Golfo Pérsico, pues el ejército de Irak, comandado por el presidente Saddam Hussein, invadió a su vecino del sur, el Emirato de Kuwait, después de meses de tensiones diplomáticas, políticas y económicas entre las dos naciones. Las causas de esta invasión fueron varias, que van desde la decreciente economía iraquí, que se basaba casi enteramente por el petróleo y que estaba siendo superada por Kuwait, hasta reclamaciones territoriales por la isla de Bubiyán en el Golfo Pérsico. El presidente Hussein ordenó la invasión del territorio kuwaitiano el 2 de agosto de 1990, resultando en la capitulación de dicho país 2 días más tarde, y en el exilio de su emir, Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, y su familia, Arabia Saudita. Tras la invasión iraquí, el Emirato Árabe fue hecho un estado satélite de Hussein, pero unos días más tarde, el 8 de agosto, el territorio fue anexado a Irak como una provincia del mismo. Unos días antes, el 2 de agosto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pasó la resolución 660, condenando los actos de guerra autorizados por el presidente iraquí. El 6 de agosto, el rey Fahd de Arabia Saudita se reunió con el secretario de Defensa estadounidense, Dick Cheney, para solicitar apoyo militar, pues las tropas de Saddam Hussein en el territorio ocupado de Kuwait eran demasiadas e iban en aumento, lo cual supondría un peligro para la soberanía y hegemonía del Estado saudita. Al día siguiente, el presidente estadounidense George H.W. Bush ordena la organización y el despliegue de tropas y aviones americanos en Arabia Saudita, en el plan conocido como Operación Desert Shield, permitiendo la llegada de algunos recursos el 8 de agosto. La ONU, por otro lado, seguía pasando más resoluciones que afectarían a Irak como castigo por la invasión a Kuwait unos días antes, siendo la resolución 661 y 662 las más destacadas. La primera de ellas, promulgada el 6 de agosto, impuso un bloqueo económico al gobierno de Hussein, mientras que la segunda, aceptada el 9 de agosto, desconoció la anexión iraquí del territorio de Kuwait. Con el paso de los meses, la causa occidental empezó a obtener más aliados en su bando, pues además de ser liderada por los estadounidenses, kuwaitianos y los sauditas, se unieron otros países como el Reino Unido, Francia, Egipto y Siria. Estos y más países formaron la llamada Coalición Internacional, con el objetivo de expulsar al régimen batista de Hussein de Kuwait y restaurar el gobierno del emir Jaber al-Ahmad. Las tensiones internacionales con Irak llegaron a un punto crítico, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 678, que era un ultimátum para Hussein, dándole la fecha límite del 15 de enero de 1991 para retirar sus tropas de Kuwait, si no, la coalición internacional tendría permiso para removerlos usando cualquier método necesario de la fuerza. En enero de 1991, las tropas aliadas desplegadas en Arabia Saudita eran alrededor de 700,000,
mientras que las de Hussein en la Kuwait ocupada eran cerca de 540.000. Teniendo casi todo listo para el combate, el presidente Bush solamente requería luz verde del Congreso de los Estados Unidos para llevar a cabo el conflicto. Esta petición fue concedida el 12 de enero, y más tarde, el 17 de enero, 2 días después de la fecha límite para Irak de retirarse de Kuwait, la coalición internacional da inicio a la operación Desert Storm o Tormenta del Desierto, siendo comandados por el general estadounidense Norman Schwarzkopf. La primera fase de esta operación consistió enteramente por ataques aéreos de la coalición en puntos estratégicos de Irak y de la entonces provincia de Kuwait, como oficinas gubernamentales, refinerías de petróleo, carreteras, puentes y lugares donde se encontraban varios misiles. La razón por la que se optó por destruir primero por aire estos puntos de ataque y defensa iraquíes fue porque entre más se peleara por aire, habría menos actividad en tierra y la guerra no se alargaría tanto y no habría tantas consecuencias para ambos bandos. El 18 de enero, el presidente Hussein ordenó el lanzamiento de misiles Scud contra Israel en un intento de debilitar a la nación, que era aliada a los Estados Unidos, y conseguir el apoyo de los árabes en Medio Oriente. Esto no funcionó, pues los norteamericanos le sugirieron a los israelíes no entrar a la guerra, y que ellos se encargarían de destruir los misiles que llegaran a territorio judío. Durante el transcurso del mes habría muchos ataques aéreos entre los dos bandos, sufriendo ambos unas cuantas bajas, y para el 27 de enero el general Schwarzkopf anuncia que la coalición ha obtenido una supremacía aérea en la guerra. El 29 de enero da inicio el primer enfrentamiento terrestre, la batalla de Kafji, nombrada después de dicha ciudad saudita. La batalla favoreció inicialmente a los iraquíes, pues fue capturada, pero con el paso de los días, las fuerzas de la coalición tomarían acción y la retomarían poco después, el 1 de febrero, siendo esta una victoria para los aliados. Durante febrero, los ataques entre los dos bandos continuaron y en un intento de calmar la situación, la Unión Soviética le presentó un plan de paz al ministro iraquí de Relaciones Exteriores, Tarek Aziz, que consistía en la retirada de tropas de Kuwait, protección al territorio iraquí, ningún castigo a Hussein y pláticas para resolver los problemas de Medio Oriente, puntos que Estados Unidos rechazó. Este plan fue aceptado el 21 de febrero y al día siguiente el presidente Bush le da un ultimátum de un día para Hussein de retirar sus tropas antes de las 8 p.m. hora local iraquí. Pero lo único que obtiene son ataques hacia los pozos de petróleo de Kuwait con el fin de debilitar al territorio una vez que fuera liberado. Schwarzkopf sostiene que las fuerzas aéreas iraquíes ya estaban lo suficientemente debilitadas para dar comienzo a las actividades en tierra, por lo que el 24 de febrero da inicio la operación Desert Sabre, o Sable del Desierto, con el objetivo de finalmente recapturar Kuwait e invadir el sur de Irak y poner un alto definitivo al conflicto. A las 4 de la mañana del 24 de febrero de 1991, la reconquista de Kuwait a manos de la coalición internacional dio inicio, después de más de un mes de ataques entre las fuerzas aéreas de Irak y los aliados estadounidenses u occidentales. La coalición estaba organizada de la siguiente forma: todas las armadas recorrían un total de 500 kilómetros entre las fronteras de Irak, Kuwait y Arabia Saudita. A la izquierda o al oeste estaban las fuerzas armadas, aéreas y de infantería inglesas, francesas y estadounidenses. Estas fuerzas invadirían Irak y al estar en estas tierras darían vuelta hacia el este para frenar a las tropas iraquíes que escaparan de Kuwait. Luego, en el centro estaban las fuerzas árabes, compuestas por sauditas, kuwaitianos, egipcios y sirios, los cuales se encontraron con una línea de defensa iraquí
compuesta por trincheras, campos minados, barreras y algunos obstáculos de fuego. Pese a eso, fue superada por los árabes y pudieron atravesar hacia el otro lado de la línea. Por último, a la derecha de estos estaba el cuerpo de marines norteamericano y algunas tropas árabes al comando del príncipe Khaled bin Sultan. Estos dos cuerpos tendrían la misión de tomar la ciudad de Kuwait. Como ya se mencionó, la línea de defensa iraquí fue fácilmente superada por los tanques de la coalición, y para el día siguiente, el 25 de febrero, ya se encontraban en las afueras de la capital kuwaitiana. Conforme hicieron más avances, las tropas de Hussein se rindieron poco a poco, pues estaban muy debilitadas, debido a la falta de comida, agua y recursos para sobrevivir y hacer frente a los soldados de la coalición. Esto aventajó a los aliados internacionales, pues tomaron a muchos de estos iraquíes como prisioneros de guerra, para así reducir la capacidad de pelea del ejército de Irak. Ese mismo día, la radio iraquí anunció que Hussein había ordenado la retirada de sus hombres de Kuwait, operación que inició al día siguiente. Muchos de los soldados iraquíes evacuaron por las carreteras 8 y 80, siendo esta última la que llevaba a la ciudad de Basora, llevándose consigo vehículos y bienes suyos y robados. Pero al momento de evacuar, fueron atacados por aviones de la coalición, los cuales destruyeron alrededor de 2.700 vehículos y mataron entre 300 soldados y 100.000 soldados. Muchos de los vehículos y bienes fueron abandonados en el lugar, y con el tiempo la autopista sería renombrada como la Carretera de la Muerte. El mismo 26 de febrero, tropas americanas e inglesas se enfrentaron con la 12ª División Armada iraquí y la División de la Guardia Republicana de Tawakalna en la batalla de 73 Easting, terminando en una victoria de la coalición. El 27 de febrero, la capital kuwaitiana estaba a punto de ser recapturada por tropas americanas, pero estas dieron paso a los árabes, incluyendo a los kuwaitíes, para tomarla y finalmente regresar a casa. Ese mismo día se llevó a cabo la batalla de Medina Ridge entre la Primera División Armada estadounidense y la Segunda Brigada de la Guardia Republicana iraquí, siendo una victoria americana, pues las fuerzas iraquíes fueron destruidas mediante artillería y bombardeos aéreos. Para la noche del 27 de febrero, Kuwait ya había sido completamente liberada, y alrededor del 15% de Irak estaba bajo control aliado. Finalmente, el presidente Bush apareció en televisión nacional estadounidense y anunció el fin de la Guerra del Golfo, y con ello el cese de operaciones y ataques en la región. Tras este anuncio, Bush ordenó un alto al fuego en Kuwait e Irak, y de igual forma, el 28 de febrero, el presidente iraquí ordenó a sus tropas que dejaran de pelear e inmediatamente mandó diplomáticos de su país para debatir con la coalición los términos de rendición. La Guerra del Golfo por fin había terminado. La Guerra del Golfo, a pesar de haber cesado el 28 de febrero de 1991, continuó mediante algunas revueltas dentro de Irak, pues al norte surgieron algunas rebeliones de kurdos, mientras que al sur estallaron revueltas de chiitas, las cuales fueron duramente reprimidas por el régimen iraquí. Como consecuencia, la coalición estableció zonas de exclusión aérea para evitar algún ataque de estos grupos rebeldes. Además, el 2 de marzo se desató la batalla de Rumaila entre algunas tropas iraquíes en proceso de retirada y tropas estadounidenses. Este conflicto culminó en un triunfo norteamericano que dejó a 200 iraquíes muertos y un soldado americano herido. Esta guerra dejó un número de víctimas muy alto, pues en el lado de la coalición se estima que fue un número muy pequeño, siendo 250 soldados los que murieron en batalla. Y decimos pequeño porque las muertes del bando iraquí fueron considerablemente altas, siendo un número difícil de saber con exactitud.
pues los datos oficiales verificados no fueron lanzados por Hussein, por lo que el número de víctimas es solo una estimación. Se cree que entre 100.000 y 200.000 soldados iraquíes murieron durante la guerra, mientras que 300.000 resultaron heridos. Además, Irak afirmó que 2.300 civiles fallecieron durante el conflicto. Por si fuera poco, alrededor de 86.000 soldados fueron tomados como prisioneros de guerra. El 3 de marzo, Irak aceptó todos los puntos que fueran proclamados en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que trataran el destino final del conflicto. Con el paso de los días, Irak libró a los prisioneros de guerra capturados durante todo el conflicto. El 15 de marzo, el emir Jaber al-Ahmad regresó a su país natal para restablecer su gobierno e iniciar los trabajos de reconstrucción de Kuwait. Un mes después, el 3 de abril de 1991, la ONU aprueba la Resolución 687, documento que estipulaba algunos puntos importantes sobre la guerra, como un cese al fuego permanente, el respeto mutuo de la frontera de Irak y Kuwait, el ofrecimiento de tropas de las Naciones Unidas para evitar algún enfrentamiento futuro, la eliminación de armas biológicas, químicas y o nucleares del gobierno iraquí en un rango de 150 kilómetros, y la verificación de su destrucción o eliminación por fuerzas especiales de la ONU. Estas condiciones fueron aceptadas por Irak el 6 de abril, pero fueron consideradas como injustas por su gobierno. Los daños económicos de la guerra fueron colosales, pues Irak destruyó miles de refinerías y pozos petroleros de Kuwait y desechó miles de barriles de petróleo crudo al Golfo Pérsico y al desierto kuwaitiano, siendo 156 millones de barriles los que se desecharon al desierto, mientras que al mar se desecharon alrededor de 8 y 11 millones de barriles. Además, los iraquíes prendieron fuego a muchos pozos de petróleo en Kuwait, los cuales, de no haberse controlado, hubieran durado 100 años. Apagar estos pozos les costó a los kuwaitianos 1.500 millones de dólares. Lo peor de todo esto fueron las consecuencias biológicas, geográficas y de salud, pues la tierra quedó totalmente contaminada, así como el agua, lo cual resultó en la muerte de miles de animales, como aves, peces, tortugas y delfines, y la complicación del comercio pesquero en Kuwait. A esto se le suma la contaminación del ambiente, que llevó a que las personas tuvieran un sinfín de problemas respiratorios. Pese a todo esto, Saddam Hussein se mantuvo en la presidencia del Estado iraquí y no sufrió ninguna repercusión grave después del fin de la guerra, pero las consecuencias más importantes no se reflejarían hasta finales de los 90 e inicios de la década de los 2000, ya que se cree que debido a la presencia de tropas occidentales en Medio Oriente tras la guerra y la debilitación de Irak y algunos países árabes, los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos ocurrieron, los cuales fueron cometidos por el grupo terrorista Al-Qaeda, que surgió por las causas ya mencionadas. Después de la caída de las Torres Gemelas, empieza la guerra contra el terror, iniciando de nueva cuenta un nuevo capítulo en Medio Oriente. Pero esto no fue todo. La amenaza terrorista llegó a ser conectada con Hussein, algo que fue una causa de la invasión de Irak por Estados Unidos en 2003, liderada por el hijo de quien fue presidente de Estados Unidos durante la Guerra del Golfo, George W. Bush. Esta invasión sería la que derrocaría al dictador iraquí y daría paso a una nueva era violenta y turbulenta para la región, que aún seguía sufriendo las secuelas de la Guerra del Golfo. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de junio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.